Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito a que leas la Biblia. He platicado con algunas personas que se han leído la Biblia y me dicen que no. Es más, no tienen Biblia. Entonces creen de oídas, pero realmente no tienen el conocimiento porque no han escudriñado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. Amén. Si le diéramos ese valor a Dios, quisiéramos conocerlo, al que hizo el cielo y la tierra, al que nos hizo a nosotros, al que nos da vida, la verdad que qué importante es conocer la palabra de Dios. Yo te invito a que leas la Biblia y a que analices las citas que vamos a leer. En estos días que acaban de pasar, se celebra una fiesta que le llaman la Navidad, que es el 24, el supuesto nacimiento de Jesús el 24, no fue el 24, la Biblia no dice cuándo nació Jesús, porque realmente lo que era importante es que nosotros conozcamos cuándo murió Jesús, porque ahí en la cruz pagó por tus pecados, por mis pecados, para darnos salvación. Pero hay una fiesta que se celebraba en Roma que le llamaban Saturnalia, que tiene que ver con esta festividad del fin del año que hacen aquí, hoy en el mundo, y un personaje que se llama Semiramis, Ninro y Tamuz, que vienen por ahí de la descendencia de Noé. Yo te invito a que leas a que busques en la historia quién es Ninro, quién es Semiramis, quién es Tamuz, de dónde viene eso de esa familia, del árbol y todas esas cosas. Es interesante, investiga, yo te invito a que investigues. De entrada vamos a leer una cita de la Biblia de aquí de Jeremías 10:1 al 5. Dice, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. De esta familia de Nimrod y de Semiramis, dicen que nació un árbol que le llamaban el árbol de la fertilidad. Hay árboles que aún en los lugares que nevan no se secan, y ese árbol nunca se secaba, y hacían cosas terribles debajo de ese árbol y lo adornaban, y son tradiciones que vienen desde aquellos tiempos y que se siguen llevando a cabo hoy en estos tiempos, que no es una festividad para celebrar el nacimiento de Dios, sino más bien una festividad económica, una festividad donde de los regalos. Y es cierto que es algo bonito, los árboles, las esferas, los regalos a los niños y todas esas cosas, pero esa festividad no es grata delante de los ojos de Dios, y yo te invito a que lo investigues. Lo que Dios quiere es tu corazón, es nuestra lealtad, es que conozcamos su palabra, es que le amemos. Amén. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Por eso murió en una cruz. Vamos ahí a Génesis. Génesis 6, 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Dice la palabra de Dios que le dolió en su corazón tener que exterminar todo lo que provenía del tiempo de Adán y Eva, que ya había muchas personas,
Y dice que solo en uno halló gracia, en Noé. Y le mandó a hacer una arca porque había tomado la decisión de exterminar la humanidad por la maldad que había en el hombre. Y Noé invitó y le habló a aquellas personas que se arrepintieran, porque Dios inundaría la tierra. Y nadie le hizo caso. Los 120 años que duró haciendo el arca, lo tildaron de loco porque él les dijo que iba a llover del cielo, y no llovía en aquellos tiempos, sino se humedecía la tierra por el vapor del subsuelo. Y llegó el tiempo, y vino el diluvio. Y cuando ya caminaron a las montañas y el agua seguía subiendo, entonces hablaron a Noé para que los dejara entrar en el arca, cuando vieron que morían y sus hijos se iban a ahogar. Y así está la humanidad hoy en este tiempo. Vemos por todos lados, en el internet, como hay cosas malas, hay cosas buenas. Nos están hablando que la venida de Dios está cerca, pero no creemos porque se nos hace locura. Pues yo te digo que sí, que Dios viene pronto. Y es importante que tú y yo nos arrepintamos y que conozcamos qué es lo que Dios quiere para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Amén. Bien, vamos a Lucas. Lucas 22, 44 al 46. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Estamos hablando de Jesús. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba a ser entregado, fue a orar a Getsemaní, a un lugar donde él frecuentemente iba a orar al Padre, porque él era hombre. Dice que se despojó de todo poder. Entonces, era hombre, el hijo de María. Y dice que fue a orarle al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y dice que tuvo miedo. Dice que sudó gotas de sangre, porque sabía que iba a ir a la cruz cuando todos eran pecadores, cuando no había uno justo. Y fue a una muerte de cruz, a una muerte terrible. Fue deshecho, lo deshicieron, siendo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el que nos hizo a nosotros, el que nos da el espíritu de vida, el que nos da el oxígeno que respiramos. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino a morir en una cruz por ti y por mí. ¿Y alguna vez nos hemos preocupado por saber quién es Él? ¿Por qué hizo todo eso por mí? ¿Qué debo de hacer yo para alcanzar la salvación? ¿Para ser grato delante de sus ojos? ¿Alguna vez me he preocupado? No, porque nosotros tenemos muchas cosas que nos ocupan la mente, pero no está en nuestro corazón investigar quién es Dios, porque nadie lee la palabra de Dios, nadie lo busca. Todos vivimos como si no le conociéramos, como si no supiéramos que existe, como si no supiéramos que por Él vivimos. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 3 en adelante, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de cuanto existe, tuvo a bien humillarse haciéndose hombre, igual que tú y que yo, y era una muerte de cruz, lo peor que había para los delincuentes, morir en una cruz. Pero Jesús, ¿qué hizo? No hizo nada. Lo único que hizo fue venir a pagar por tus pecados, por mis pecados, para que si nosotros queremos, vayamos y procedamos al arrepentimiento y vayamos a la salvación y creamos en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay intermediarios. La palabra de Dios dice aquí en Jeremías también que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre, el Dios Todopoderoso. Es el único nombre que nos lleva a la salvación. Pero el desconocimiento nos hace confiar en dioses que no tienen ningún poder, porque el único que tiene poder de salvación y el intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y yo te invito en el amor de Cristo a que le conozcas, a que conozcas quién es Jesús de Nazaret, quién es Dios. Pero si no leemos su palabra, no le vamos a conocer. Vamos a ver esta oración que Jesús hace por sus discípulos. Es una oración hermosa que yo te invito a que la leas y la analices. Es en Juan 17, 1 en adelante hasta el 26. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Aquí nos está diciendo Jesús que Él ya era, porque hay quien dicen que María es la madre de Dios, pero Dios ya existía. María es la madre de la carne y el vaso que sirvió para que el Hijo del Hombre fuera hecho hombre igual que nosotros. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él fue hecho antes de la fundación del mundo, Jesús de Nazaret. Y he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Está hablando de los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Los discípulos, los que andaban con Jesús, todos fueron asesinados por predicar la palabra de Dios. El único que no murió asesinado fue Juan. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico en mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate qué importante lo que está diciendo. Es una oración al Padre por los discípulos, los que anduvieron con él. Pero si vemos en este versículo 17-20, dice que no solamente ruega por ellos, dice, sino por todos aquellos, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿Cuál es la palabra de ellos? Es la palabra que está escrita en la Biblia. Pero si nosotros no leemos la Biblia, entonces no conocemos la voluntad de Dios. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso es Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Hay una alabanza que dice, y los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos son sus discípulos y son los de las 12 tribus de Israel. Están allá donde él dijo, con él. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has, daré a conocer al mundo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Qué hermosa palabra de Dios. Yo te invito a que leas Juan 17, 1 al 26. Es una palabra hermosa, es una oración de Jesús por sus discípulos, pero ahí dice algo bien importante. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿Cuál es la palabra? Es esto que está escrito, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a Romanos. Romanos 6, 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Veamos también aquí qué importante lo que dice la palabra de Dios. Muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser sumergidos. ¿Cuándo tenemos que llegar a hacer esto? Cuando nosotros nos reconozcamos pecadores. No como en la tradición, que se lleva a los niños a bautizar cuando están recién nacidos. Y nosotros debemos de ser bautizados cuando nosotros tenemos conocimiento y reconocemos en el pecado. Y reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos, porque el bautismo es para perdón de pecados. Y creemos en Jesús y reconocemos que Él es nuestro Salvador. Y dice aquí la palabra de Dios que nosotros debemos de ser sumergidos en el agua, porque ahí morimos al viejo hombre. Ahí es donde Jesús pagó por nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que Jesús es el único que nos puede salvar y somos bautizados en su nombre. Dice la palabra de Dios en Pedro, en Hechos 2:38, dice, cuando le está hablando Pedro a los judíos, y dice, ¿y qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser bautizados si queremos ser salvos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque ahí morimos al viejo hombre y resucitamos con él. Nosotros, en el momento que decidimos seguir a Cristo y que lo reconocemos como nuestro Salvador y somos sumergidos en el agua, somos bautizados en su nombre, en ese momento el viejo hombre muere y nace el nuevo hombre. Y de ahí viene una historia nueva, porque Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Qué importante es que entendamos eso y que vayamos pues y estudiemos la palabra para que nos quede claro qué es realmente lo que Dios quiere que hagamos, más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos que nos dicen que la venida de Dios está a las puertas. Es importante que nos preparemos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 11 al 15, dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios es clara.
nos dice que todos serán juzgados. Dice que el mar regresará a sus muertos, del infierno saldrán los que están en el infierno para ser juzgados y después serán lanzados al lago de fuego. Y dice que todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida no alcanzará la vida eterna. Por eso qué importante es que nosotros entendamos qué es lo que quiere Dios que hagamos y qué debemos de hacer para alcanzar la vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de creer en Jesús de Nazaret como nuestro único Salvador y tenemos que ser bautizados para ser sellados con el sello del Espíritu Santo. Yo te invito en el amor de Cristo a que analices lo que dice la palabra de Dios y que tomes tu decisión y hagas conforme a su voluntad para que alcances la vida eterna, porque todos estaremos delante del trono de Dios siendo juzgados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Amén. Bien, vamos a Judas. Judas 1, 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién fue Caín? El que mató a su hermano. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. ¿Quién es Balaam? Los dioses. Dice la palabra de Dios que nosotros huyamos de eso. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Cuando hacemos nosotros todas las cosas que no son del agrado de Dios y que son del mundo, y no nos apartamos de ellas, Dios se enfada con nosotros. Dios nos invita a la reflexión y a que no sigamos la corriente de este mundo, a que dejemos las cosas de este mundo. Todo lo de este mundo va a perecer, todo. El único que tiene vida eterna, el único que nos puede llevar a la salvación, se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que Jesús de Nazaret. Es importante, te lo digo en el amor de Cristo, es importante, muy importante, que leamos la palabra de Dios. Dios hizo dos cosas maravillosas: morir en una cruz para darnos salvación y dejarnos su palabra. Nos dejó, este es el camino a la salvación, la palabra de Dios. Pero si no lo leemos, pero si no lo conocemos, entonces ¿cómo hacemos lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo alcanzaremos la vida eterna? No podemos hacerlos de oídas, porque hay quienes nos dicen una cosa y hay quienes nos dicen otra cosa, y a veces nos dejamos influenciar por las cosas del mundo. Y vemos lo que dice aquí en San Judas, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esas son lo que edificó y los nombres de Nimrod, del que te hablé al principio, que yo te invito en el amor de Cristo a que investigues quién es esa familia y que veas qué relación tiene con el 24 de diciembre. Busquemos a Dios, glorifiquemos a Dios, honremos a Dios los 365 días del año. Démosle la honra y la gloria, porque Dios se lo merece. Amén. Para concluir, vamos otra vez a Jeremías. Jeremías 15, 19. Con esto concluimos. Por tanto,
así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Quiero leértelo una vez más. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, si así sacas lo mejor de ti, serás como mi boca, dice Dios. Conviértanse ellos a ti. No nos dejemos vencer por los demás. Invitemos a los demás a Cristo, pero no le hagamos caso a las cosas del mundo. Todos sabemos que es pecado y que no le gusta a Dios. Y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. ¿Quién es el fuerte? Satanás. Dice que Dios te librará. Entonces, yo te invito en el amor de Cristo a que le demos la honra y la gloria a Dios. Este fin de año que primeramente Dios, ya casi llegamos, no te embriagues con alcohol. Embriágate con el amor de Cristo. Órale a Dios, glorifica a Dios, clama a Dios por este mundo. Clama a Dios por los gobernantes. Busquemos a Dios con todo el corazón. Lee su palabra, conoce a Dios, para que no seamos engañados. Y recuerda, no hay otro nombre. En ningún otro nombre hay salvación. En el único nombre que es sobre todo nombre, se llama Jesús de Nazaret, el único intermediario entre Dios y los hombres. Y Él es antes que todas las cosas. Y Él es dueño de todo. Y todo por Él subsiste. Búscalo. Cristo te ama. Él dio su sangre por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. Feliz año y nos vemos en el próximo video.